Bienvenidos a nuestro podcast, La historia detrás de los músicos. Soy Sánchez Flores Alan Isidro. Y yo, Óscar Andrade García, que los acompañaremos en esta increíble aventura recorriendo punto a punto la historia de los músicos. Todos conocen la música clásica, ¿no? Esa que tiene fama de ser aburrida. Algunos de sus precursores más famosos son Mozart y Beethoven. Muy bien, pues hoy vamos a analizar su música y su historia de algunos músicos como Bach, Mozart, Beethoven, entre otros. Analizaremos su historia y sus aprendizajes haciéndonos preguntas de ¿cómo han llegado a ser tan reconocidos? ¿Qué han hecho? Vamos a responder y meter algo de contexto. ¿Qué es la música clásica? A lo largo de la música, tanto en la Edad Media como en la contemporánea, hay periodos y orden de cómo fue evolucionando esta música. La música clásica solo es un periodo de la misma música, de la cual se divide en 4 periodos. Empezamos por el renacentista. Esto se remonta en Europa, cuando cambiaron muchas cosas a nivel cultural. El hombre era el centro de toda la gente, ya que era antropocentrista, y era mucho mejor la idea del hombre que la del mismo Dios. En la música, las escuelas desarrollaron la técnica polifónica, que trata que ambas melodías sueñen, pero a la vez de manera independiente, haciendo una combinación con armonía. Hace tiempo los músicos eran considerados matemáticos. La música era una ciencia más. Ahora seguimos con el barroco. En esta parte se formalizó la música. Empezaron a crecer las escuelas que enseñaban esta rigurosa disciplina, y su campo de estudio se separó de la ciencia. Este periodo se caracterizó por sobreponer lo emocional encima de lo racional y utilizar el estilo vocal recitativo. También se empleó el bajo continuo, que es algo que acompaña la melodía durante toda la canción. Gracias a esta técnica, se emplearon nuevas formas musicales como cantata, sonata, concerto grosso y la suite. El barroco se extendió más por toda Italia, donde se fundó el primer teatro de óperas en el mundo con su género de óperas. Algunos músicos más destacados son Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Pero después de esas dos etapas, cambió muy drásticamente la música clásica con el periodo clásico y el romanticismo continuo con el clasicismo. Ya no se buscaba una música tan compleja como el barroco, se buscaba la belleza, la perfección. Se dejó de seguir las antiguas estructuras para hacer la música más flexible. Ya no había unas reglas como tal, ritmos más naturales e importancia a la melodía. Se desarrollan las sinfonías. Los músicos más destacados son Mozart y Beethoven. Romanticismo. Los músicos eran mucho más flexibles y experimentaban, creaban nuevos géneros y se combinaban. Cada vez era más fácil adquirir este aprendizaje. Empezaron a sonar vals, balada, nocturno y preludio. Los músicos más destacados son Chopin y Liszt. Bueno, pues vamos a empezar con uno de los grandes del barroco. Su música era de Dios Bach. Ese gordito donde lo ven era compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violagambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. Nació el 31 de marzo de 1685 en Eisenach, Alemania, y falleció el 28 de julio de 1750 en Leipzig, Alemania. Realmente en sus años de vida nunca fue famoso, hasta casi un siglo después del llamado descubrimiento de Bach, que empezó por Felix Mendelssohn y Robert Schumann. La mayor parte de su vida lo educó su hermano. Él fue quien le enseñó sobre la música, pues su hermano había estudiado con Johann Pachelbel, que es su famosa obra El Canon, y este le pagó una escuela de artes para que Bach se metiera a la escuela de música. Bach no era ningún niño prodigio como Mozart. En su primera obra data de 1708, él ya tenía 23 años y esperaba a su primer hijo. Tuvo 20 hijos con 2 mujeres, pero de esos 20 hijos, 9 llegaron adultos y 4 superaron a Bach. Bach empezaba a perder visión y un año antes de su muerte fue operado por el famoso médico John Taylor, y este oculista le dejó ciego en 2 operaciones. A la hora de su muerte nadie lo recordó, todo el mundo encontró un desprecio ante él, diciéndole lo peor en su funeral. Y ustedes me dirán, ¿pero qué hizo para ser tan grande? A lo que yo le responderé,
Él era más pedagogo que un autor, él no seguía las modas. Le gustaba investigar en la música y adentrarse en ella y comparar entre otros estilos musicales. Era el más auténtico del barroco. Algunos músicos le dejaron unas frases como Beethoven, la cual dice: Bach es el dios inmortal de la armonía. Mozart: esto, la música de Bach, es algo que hay que aprender. Y una cosa antes de pasar con Mozart, es que, como se dieron cuenta, no se pronuncia Bach como viene escrito en su nombre, sino que su nombre se pronuncia Bach. Entrando al periodo clásico de la música, nos encontramos con Mozart. ¿Quién te cae mejor, Mozart o Beethoven? Pues por el momento hay que ver la historia de cada uno y el trasfondo para opinar, compañero. Sí, tienes razón, continúo. Mozart nació el 27 de enero de 1756. Mozart's Birthplace, Salzburgo, Austria. Murió el 5 de diciembre de 1791, Viena, Austria. Sus padres, Leopold Mozart y Ana María, tuvieron 7 hijos, pero solo sobrevivieron 2, Mozart y su hermana Nadine. Con 4 años mayor, su padre era un compositor y violinista mediocre. Leopold era muy duro con sus 2 hijos. Ya le impartía clases de el aviocordio con 4 años y con 6 años ya hacían giras con su padre y hermana, que esto le causó un deterioro a la salud de Mozart. Todo por los sueños frustrados de su padre, tanto así que engañaba a Mozart con su edad para hacerlo parecer más prodigio. Se dio cuenta hasta los 13 años de este hecho. Mozart tenía síndrome de Savant, que es un estado patológico por el cual algunas personas con desórdenes mentales disfrutan de una enorme capacidad para una actividad en específica. Mozart era muy infantil y dependiente de los demás. Su hermana, Narelle, también era una niña prodigio, solo que en esos tiempos las mujeres no tenían oportunidades. Hasta Mozart la admiraba. Mozart murió con 33 años por un mal cuidado de la salud. Escribió su propio requiem. Murió de púrpura de Enoch, inflamación de los vasos sanguíneos de los riñones. Continuando con la lista, Beethoven nació el diciembre de 1770, Bonn, Alemania. Murió el 2 de marzo de 1827, Viena, Austria. Su padre era un músico mediocre y borracho, que quería que su hijo fuera igual que Mozart. Así que lo puso a estudiar desde muy pequeño y al igual que Mozart, cambiaron su edad para hacerlo ver más prodigio. Su primera composición era 9 variaciones para piano en do menor. Se interesó más por el piano que por el clavicordio. A lo largo de su vida tuvo 3 enfermedades, entre ellas su sordera. Cuando Beethoven tenía 17 años se encontró con Mozart y le improvisó algo para Mozart. Mozart dijo: "Fíjense en él, un día será célebre en todo el mundo". Beethoven era un rebelde y no le gustaba la nobleza. Apoyaba los movimientos de Napoleón Bonaparte, claro, antes de autoproclamarse emperador. Cuando empezó a perder la audición, se deprimió mucho, tanto que hizo una carta desbordando todo su dolor, al punto de haber perdido completamente el oír a los 46 años. Por lo que está clara la pregunta de ¿cómo componía Beethoven sin oír? Bueno, pues, él pegaba su cabeza al piano y sentía las vibraciones, conociéndolas de cada nota. Pues es interesante su historia, ¿no lo crees? Claro, pero sobre todo se ve cómo evoluciona la música a lo largo del tiempo y no solo la música. Vemos a Bach como el dios de la armonía, su escritura muy complementada y compleja. Él y su música eran excepcionales. Luego encontrarnos con un niño prodigio, que nunca se equivocaba en ninguna de sus partituras, y el que considero el más grande, el bueno de Beethoven, pues generó su propio público. Él ya no era música por oficio, sino podía decirse que era el primer músico que daba conciertos. Y sí, como lo comentas, de hecho hay una pintura del funeral de Beethoven que demuestra eso. Él rompió muchos estereotipos con su novena sinfonía tan famosa. Pues ahora entendemos mucho mejor a estos músicos y cómo llegaron a ser leyendas de la música. Aunque la moda de hoy cambie, nunca olvidaremos a los más grandes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima con nuevos músicos.